Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, en esta hora yo vengo delante de ti, Señor, a darte gracias, Señor, por tus cuidados, por tu amor y tu misericordia. Señor, sabemos que tú eres bueno y que tú tienes cuidado, Señor, de nosotros. Sabemos que en este tiempo tan delicado y tan peligroso que nos está tocando vivir, en este tiempo, Señor, tú sigues teniendo cuidado y sabemos que nos guardas. Y sabemos que si alguna cosa, Señor, toca nuestro ser, nuestra vida, sabemos que tú tienes control de eso, Señor. Por eso te damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que cada uno de mis hermanos que en este momento están en prueba, Señor, de enfermedad, yo te pido en el nombre de Jesús que tú les hagas ver tu propósito, tu amor y tu misericordia, tu cuidado, Señor, sobre todas las cosas. Sabemos que te pertenecemos, Señor, en gran manera. Te pertenecemos, Dios, y por eso es que tú te encargas de todo lo de nuestra vida. Hoy te pido en el nombre de Jesús que tú fortalezcas a estos hermanos que están en prueba. Fortalécelos, Señor, por amor de tu nombre. Ayúdales en gran manera. Tú eres el Dios que todo lo puede y tú conoces todos nuestros días, Señor. Por eso, gracias sobre todas las cosas, porque aunque no las entendamos, tenemos que darte gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Recuérdate, Señor, de los que están encarcelados injustamente. Ayúdales, Señor. Y aquellos que entraron en transgresión de la ley, hazles ver, Señor, esas transgresiones y que la ley para eso está. Ayúdalos, fortalécelos para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Reconocemos tu soberanía sobre nuestra vida y en eso queremos confiar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis amados oyentes, en esta noche. Es un privilegio estar llegando hasta sus hogares en la oportunidad que el Señor me da. Doy gracias al Señor porque entiendo que Él ha sido bueno y realmente sus bendiciones han sido de día y de noche sobre todas las cosas, y sé que sobre su vida también. Le saluda el hermano Rolando González y queriendo compartir algo que edifique su vida y mi vida. El privilegio de poder hablar de la palabra del Señor es grande y maravilloso, y creo que siempre que podamos y tengamos la oportunidad de compartir sobre la palabra, hagámoslo de todo corazón, porque realmente es lo único que realmente puede sacar y nos puede enseñar a vivir una vida agradable delante del Señor mientras estemos en la tierra, y entendiendo que todo esto traerá una bendición especial para nosotros y para los nuestros. También es interesante entender y creer y ver que cuando nos preocupamos realmente de vivir la palabra y de bendecir a otros con la palabra, y nuestra vida está sometida directamente a la voluntad de Dios en la obediencia a la palabra por el Espíritu,
entendemos que nuestras generaciones también están siendo bendecidas, porque Dios se agrada del hombre que le quiere agradar y obedecer. Y eso acarrea gran bendición para todos nosotros los que hemos conocido a Cristo. El conocer a Cristo es lo más grande que a algún hombre le pueda suceder estando en la tierra. Y creo que realmente la bendición es esa, porque tiene bendición del Padre, bendición del Hijo y bendición del Espíritu Santo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? El Señor nos enseña que Él tiene que ser la garantía mientras nosotros estemos en la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque entre más tiempo pasa, uno en la experiencia de Cristo se va dando cuenta de la gran realidad que conlleva la palabra de Dios. Es una experiencia diaria y es una bendición diaria la cual Dios derrama sobre todo aquel hombre y aquella mujer que le ama y quiere guardar su palabra en su corazón. Por eso esto alcanza una bendición tan grande aún hasta nuestras generaciones. Es interesante porque esto requiere responsabilidades que son inherentes a la vida del hombre y de la mujer y todo ser humano que está sobre la tierra. Cierto, el ser humano ha sido muy afectado por el mal, por el pecado. Y hay quienes pues no sienten responsabilidad ni con su vida, ni con la vida de los demás, ni con la vida de sus hijos, ni con la vida de la familia que no digamos no sean sus hijos. Y esto es lo tremendo que existe hoy, porque otra gente, otros hombres y mujeres viven en afanes y ansiedades sobre la tierra, y esos afanes y ansiedades es otra etapa de la vida en la vida del hombre, porque alguien que vive afanado y ansioso llega el momento en el que se puede dar cuenta que todo su afán y toda su ansiedad no alcanzó lo que pensaba, y ahí se inician estados depresivos, frustraciones, dolores, que dijéramos estados depresivos hasta de muerte. Pero tenemos que entender esto, que la palabra a nosotros nos aconseja que habiendo nosotros conocido al Hacedor de la vida, aquel que es el deseado de las naciones y que ha hecho una transformación en nuestro corazón, es interesante que Dios tiene promesas maravillosas para nosotros. En el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo escribe: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Interesante que el apóstol Pablo, por el Espíritu, enseña esto. Quiere decir que la ansiedad y el afán no es nuevo, ha estado siempre presente en la vida del hombre. Es una consecuencia del pecado, a causa de que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ahí precisamente se suscitó una separación entre Dios y el hombre a causa del pecado. Intervino el pecado, y en el engaño que entregó a Eva no sabía que estaba siendo engañada, pero estaba desobedeciendo la palabra de Dios. Desde ahí se inicia una etapa
en donde el hombre principia a tener todas las cosas y afanarse por sus propios problemas, por su propia comida. El Señor dijo en un principio a Adán: con el sudor de tu frente ganarás el sustento de todos los días. Y todo el tiempo nosotros vemos que el sustento que hay, el sustento que todos tenemos que alcanzar, tiene muchos afanes, muchas ansiedades, responsabilidades, dolores muchas veces. A veces el sustento diario se tiene, pero en una especie de que el tener un trabajo con gente muy déspota, con gente que solo le interesan sus intereses, con gente que no tiene escrúpulos para ganar, para ofender, es un defraudamiento y es un dolor. Pero aún esto, dice el Señor, que no nos afanemos y que no estemos afanados, sino que esto podemos nosotros remitirlo a la presencia del Señor. Porque estas opresiones, ¿cómo expresar esto? Estos afanes y a las ansiedades de los hombres que a veces están en autoridad, hacen que los que están bajo autoridad sean sometidos a presiones difíciles, en afanes y ansiedades. Por eso el apóstol Pablo dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Porque en toda tienen que ser puestas estas peticiones, porque tenemos que conocer la grandeza de nuestro Dios. Tenemos que saber quién es nuestro Dios, que Él gobierna sobre los corazones de los hombres. Uno a veces cree que está solo, pero si usted trabaja, debo de decirle que no está solo, no está sola. El Señor conoce su necesidad y se conoce el corazón del que usted tiene por jefe. Es posible que Él sea un hombre con ansiedades, con afanes de alcanzar o de tener dinero, alcanzar puestos. Y hay quienes no les importa pasearse sobre los que están bajo autoridad. Pero el Señor dice que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con acción de gracias. ¿Por qué dice con acción de gracias? Pues dice con acción de gracias porque tenemos que entender que la palabra también establece que todos los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, este principio básico, este principio bíblico, tiene que ser una realidad y la tenemos que experimentar. Si usted vive en afanes y ansiedades, puede poner sus necesidades delante de Dios con acción de gracias, porque eso es lo que dice aquí: delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, entendiendo y creyendo que Dios está oyendo su oración, está atendiendo la ansiedad y el afán. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en un mundo de demanda ahorita. El que no trabaja, pues dice que no vive en una demanda de responsabilidad, pero yo creo que está en una demanda, porque tiene que comer, tiene que vivir. Si tiene esposa, tiene que sostenerla cuando hay responsabilidad de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que produce la ansiedad y el afán? La ansiedad y el afán produce estados de depresión, de frustración, porque no hay que irlos a buscar afuera, están en el corazón del hombre, que son despertados. Entonces, cuando alguien vive en afanes y ansiedades, si tiene la experiencia con Cristo,
Esto hace que el espíritu se contriste porque no encomienda al Señor sus pasos para que los enderece o para que actúe en alguna forma. Porque nosotros necesitamos paz para tener relación con nuestro Dios. ¿Será que el Señor puede oírnos a nosotros cuando estamos turbados? Cuando estamos turbados, aunque el Señor nos hable, nosotros no podemos oírle. Pero el verso siguiente dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. O sea que cuando alguien viene y pone las peticiones delante de Dios y le cree a Dios, la paz del Espíritu invade su corazón y el Espíritu trabaja en su alma para reordenar los sentidos, para que los oídos espirituales sean abiertos y poder oír la voz de Dios. Entonces viene la paz que sobrepuja todo entendimiento. Cuando dice que sobrepuja todo entendimiento, no importa la situación que se esté pasando, pero Dios es el Dios que gobierna el alma del hombre cuando el hombre la pone delante de él. En el principio de haber conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, la paz que sobrepasa todo entendimiento es de Dios. Porque alguien puede estar en una tribulación muy grande, pero cuando viene el Señor con su paz, sobrepasa todo entendimiento. El entendimiento turba porque se mete al plan humano totalmente. Yo me recuerdo que hace algunos años el Señor me dio una experiencia la cual me quedó grabada. Mis hijos estaban pequeños y yo vivía en la colonia San Francisco, y yo siempre salía a dejar a mis hijos a las 7 menos 20 al colegio. Y me recuerdo que en ese tiempo yo viajaba también, y mi plan del día era venir, dejar a mis hijos, irme a la carretera Roosevelt, ahí tomar un bus que iba para Quetzaltenango, porque en ese tiempo yo viajaba todavía y tenía que atender unos clientes en Quetzaltenango. Entonces dije yo, dejo mi carro en una gasolinera y me voy en ese bus. Pero había un tráfico tan tremendo de mi casa al colegio que se quedó atrancado todo el tráfico. Y dieron las 7 y yo en el tráfico, dieron las 8 y dieron las 9. Sí se destapó el tráfico a las 9, pero el bus en el que yo pensaba irme ya se había ido. Entonces, son cosas que el Señor a uno le enseña. Cómo Él tiene control de todas las cosas y que todas las cosas ayudan a bien. Y esto es una necesidad que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender para vivir una vida diferente y deleitarnos en la paz que sobrepuja todo entendimiento. Me recuerdo que fui a suplicar al colegio que me recibieran a mis hijos, y me los recibieron. Y yo me fui corriendo para la carretera de Roosevelt en el bus de las 8 de la mañana que yo quería irme. Y había pasado, por supuesto, pero el bus de las 9:30 iba a pasar. Entonces yo estaba muy enojado y muy molesto, y por eso el Señor a uno le tiene que enseñar con hechos, porque a veces uno es muy cabeza dura y le cuesta entender. Me recuerdo que esa vez yo me subí en el bus de las 9:30, y cuando pasó
este autobús San Lucas, unos kilómetros más adelante, ese bus en el que yo me iba a ir para Quetzaltenango había sufrido un accidente. Entonces entendí yo por qué el Señor había permitido que yo me quedara ahí, sí que atrancado, hablemos en nuestro lenguaje, atrancado en el tráfico, para no salir de ahí, sino hasta la hora en la cual Dios había dispuesto, porque iba a guardar mi vida. Y así yo le puedo contar a usted cómo el Señor me ha ido enseñando que realmente tenemos que guardar la paz que sobrepuja todo entendimiento, porque eso es lo que Dios quiere. Si nosotros guardamos la paz que sobrepuja todo entendimiento, va a ser más fácil oír la voz de Dios, porque al Señor le interesa que nosotros atendamos su voz y le oigamos. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien está turbado, aunque le estén hablando y le estén diciendo cosas que son correctas, no las entiende. Y eso es lo que el Señor quiere arrancarnos a nosotros, las turbaciones que vienen a causa del afán y la ansiedad. ¿Por qué digo esto? Porque el afán y la ansiedad preceden a un montón de cosas, a un montón de consecuencias, y podemos decir que son armas diabólicas muy calladas que muchas veces se activan en nosotros, porque ¿quién no ha probado lo que es la ansiedad, lo que es el afán? Hace un tiempo, hace poquito, unos 2 meses, a mí me pidieron un favor que yo hablara con una persona fuera del país, porque estaba muy malo, en un estado depresivo. Entonces yo me permití llamarlo, y es un hombre mayor, que él estaba en ese momento, créame que creo que se estaba muriendo si el Señor no lo alcanza esa noche. Yo lo llamé y me principió a hablar como alguien que se está muriendo, y estaba solo en su casa, no tenía a nadie cerca. Yo le principié a hablar de Cristo. Entendí que el Señor le estaba lanzando como un salvavidas al que se está ahogando. El Señor trabajando con él. Me dijo: es que estoy en un estado depresivo. ¿Qué le sucede? Le dije yo. Tengo un problema con mi esposa, con mis hijos, que no. Me principié a contar el problema que tenía. Yo le principié a hablar de Jesús, que esa es una de las partes importantes que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener, y pedirle al Señor la sabiduría que nosotros necesitamos para poder hablar del Cristo que ama a toda la humanidad, del Cristo que tiene todo poder, del Cristo que a la hora de conocerle, como dice la Escritura, da vida al espíritu humano que estaba muerto en delitos y pecados. Entonces, si nosotros tenemos esa dedicación de poder hablar de Cristo, Dios va a hacer una obra grande con las personas, aún con la misma familia, la cual hay necesidad de hablarle de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque la necesidad está en que nosotros tengamos la manifestación del Dios verdadero para poder hablar de Él con seguridad y para poderlo manifestar. Porque cuando uno habla de Cristo y habla la verdad y habla la experiencia, el mismo Dios lo respalda y salva. Este hombre, me recuerdo que le principié a hablar del Señor y se estaba muriendo. Yo entiendo que se estaba muriendo de la depresión. El diablo lo estaba matando. Yo le dije que hiciéramos un acto de fe así como estaba. Hicimos un acto de fe, reconociéndole a Jesús como Salvador.
créame que ese hombre, ese momento, el Señor lo hizo nacer de nuevo. Al él nacer de nuevo, principió a tomar fuerzas. Tuvo fuerzas para pararse y principiar a caminar en la habitación en que estaba y haciendo actos de fe, porque lo maravilloso es que el Señor respalda su palabra. Este hombre, hicimos el acto de fe. Yo le dije que principiara a caminar dándole gracias a Jesús, porque Él había manifestado su salvación. Este hombre, cuando lo dejé, como a la hora de estar hablando con él, el hombre había reaccionado y el Señor había principiado a hacer una obra de restauración en él, porque el afán, la ansiedad producen frustraciones tan tremendas, porque no se logra lo que uno pensó que tenía que alcanzar. Maravilloso es poder ir entendiendo que todas estas cosas que Jesús las enseñó desde en su ministerio terrenal y están escritas en la palabra desde antes, pero Cristo las vino a refrendar y a darles el impulso y la fuerza necesaria. La palabra establece, por ejemplo, que Jesús habló en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, diciendo, dijo luego a sus discípulos, dijo Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Oiga, esto es muy importante. Por nuestra vida nos podemos afanar. El que comer, que vestir. Y aquí lo dice el Señor. No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. Esos son los tremendos afanes de la humanidad, que necesita comer y necesita vestir. Pero el Señor le dice, no se afanen por su vida. ¿Qué comeremos? Yo no sé si usted alguna vez ha tenido escasez, pero si ha tenido escasez nunca se ha quedado sin comer. Aquí en nuestro país es muy raro el que se muere de hambre. O sea, Dios siempre tiene la provisión, porque es Dios el que provee. A nosotros, los discípulos, los que hemos conocido a Cristo, es una bendición conocerle, porque a nosotros nos dice directamente, no os afanéis por vuestra vida. Bueno, si uno quiere vivir, tiene que comer. Y dice, ¿qué comeréis? Ni por tu cuerpo, ¿qué vestiréis? La comida y el vestido son afanes en la tierra. Pero el Señor dice, no se afanen por esto. Usted ve que hoy hasta las caravanas, la gente yéndose para Estados Unidos, que porque no tiene que comer, que por esto, que por el otro. Pero maravilloso es Dios, que cuando Jesús dijo, la vida es más que la comida. ¿Por qué dice el Señor que la vida es más que la comida? Porque Él nos da la vida y nos sustenta siempre. Israel en el desierto, Dios le dio todo lo que necesitaba para vivir en el desierto. La palabra establece que el Señor les dio maná, y dice que el maná era pan de ángeles, pan del cielo. Le dio a los israelitas 40 años, y el vestido nunca se les gastó, ni las sandalias. Entonces Dios es capaz de todo con sus discípulos, con aquellos que conocen a Cristo, y por qué no decirlo, en su amor y su misericordia. Mucha gente en el mundo come, bebe, se viste y hace cada cosa desordenada. Pero dice aquí el verso 23 que el Señor le dice a sus discípulos, la vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad
Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero. Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y es cierto, hermano. Nosotros cuando vemos cómo Dios sustenta las aves, cómo Dios permite que las aves viajen de un lugar a otro para ir a comer del día, les da la fuerza, les da todo para que se trasladen. Ahora nosotros que somos hijos de Dios, yo creo que muchas veces nos menospreciamos nosotros, creyendo que realmente no valemos nada. Hay muchas vidas que dicen, pero si yo no valgo nada. En realidad no valgo nada y se desvalorizan, menosprecian sus vidas. Pero el Señor no quiere que nosotros hagamos eso. Dice el verso 25, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Por mucho que uno quiera, no puede crecer más de lo que el Señor a uno le estableció en su estatura. Por mucho que se afane, por mucho que quiera crecer, hasta ahí llegó. Entonces, pues si no podéis ni aún a lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Dice el Señor en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Interesante que el Señor dice, bueno, esto es, el afanarse es como querer crecer más. Y si ahí llegaste a medir 1,60 m, ahí te quedaste. ¿Por qué te vas a afanar? Por crecer más. ¿O por qué te vas a afanar? Por achiquitarte, por ser más bajo de la estatura que tienes. Eso no se vale. Pues si no podéis ni aún en lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Y dice, considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Esto es muy interesante, porque los lirios del campo, dice que crecen, algunos crecen en los pantanos, pero es una flor muy linda que crece en los pantanos. El lirio podría decir, ¿por qué no crecí yo pues en el palacio del rey? ¿Por qué no crecí yo en un jardín bien cuidado? No, en los pantanos crecen los lirios. Y dice que para ese crecimiento y ese embellecimiento no trabajan ni hilan. Esperan de su Creador la belleza como flor muy especial. Digo esto porque el lirio significa inocencia y pureza. Así dicen algunos intérpretes, que los lirios representan inocencia y pureza. Usted sabe que la inocencia es una bendición. La inocencia, en esa inocencia crecimos nosotros, hasta que fuimos despertados a una vida en la cual a nosotros se nos consideró, se nos marcó como pecadores. Pero en tiempo de la inocencia, nosotros no éramos pecadores. Hasta que fueron despertados nuestros sentidos al pecado, a saber lo que era bueno y lo que era malo. Ahí nos constituyeron a nosotros pecadores. Pero el lirio dice la palabra que significa inocencia y pureza. Y hay un lirio que dice que es tan especial, que es el lirio de los valles, que he mencionado en Cantares. Y ese lirio de los valles dice que el lirio es igual a la hembra. Por eso muchas veces se hacen analogías de que Cristo y la novia van a ser iguales. Interesante, porque dice el Señor que los lirios no hilan ni trabajan,
Mas yo digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Esto nos muestra la ineficacia del hombre para embellecerse más de la belleza que Dios le ha dado. ¿Quieres ser alguien maravilloso? En la expresión de la palabra, no por lo que viste ni por lo que se pone encima, sino por la radiante belleza que puede tener una mujer y un hombre, es cuando Él manifiesta a Cristo. Por eso es que dice la palabra que ni aun Salomón se vistió con todo lo que tenía, con toda su gloria, se vistió como los lirios del campo. Qué bueno es entender que el Dios que tenemos lo que busca es que nosotros nos embellezcamos de su presencia, de su amor, y que manifestemos la gloria del Hijo en nuestras vidas, la gloria de Jesús. Y sigue diciendo aquí: y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Si alguien quiere ser lirio, no podrá ser lirio, porque Dios lo hizo así. El lirio nace así y se embellece, y yo creo que no se vanagloria de su belleza, sino al contrario, entiende que es una belleza, pero no se vanagloria de nada de lo que Dios le ha dado. Dice: y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, que nosotros para alcanzar una medida tenemos que tener la fe de Cristo, la fe del autor y consumador de la fe que ya está en nosotros. Cristo es el autor y consumador de la fe. Y si Él está en nosotros, a veces estamos diciéndole al Señor: dame fe, Señor, para esto, dame fe el otro, dame fe, Señor, y dame fe. Y la verdad es que el autor ya está en nosotros, y esta es la bendición más grande. Porque si el autor de la fe está en nosotros, cuando nosotros necesitemos la fe, el mismo Espíritu nos va a hacer que pidamos conforme la voluntad de Dios. Y esa es una de las cosas maravillosas, que el Espíritu Santo está para ayudarnos en nuestras debilidades, a echar mano de lo que Cristo ya nos hizo herederos desde cuando le conocimos como Señor, y que hemos ido avanzando en la experiencia. El Señor dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Cuando uno se pone ansioso, se estorba la vida espiritual. Eso lo tenemos que tener por seguro. Y dice aquí más el Señor en el verso 30 del capítulo 12: porque todas estas cosas que buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad, de estas cosas. O sea, va de pedirle al Señor, y va de pedirle, pero el Padre sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, si el Padre sabe de qué tenemos necesidad, nosotros tenemos que tomar una actitud de gratitud para con Dios, porque Él sabe de qué tenemos necesidad y nos la provee. Y nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, gracias, porque esto ya estaba en tu programa, y aunque yo no lo supiera, tú, Señor, me lo estás dando. Gracias, Padre, y gracias, Señor. Darlo por hecho, porque ya el Padre lo ofreció. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo: saciarse, arreglarse. Y no digo que hay que andar desarreglado ni fuera de orden, al contrario, pero sí de una manera mesurada estar en el orden que Dios quiere. Porque dice el último verso: mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Interesante que todas las cosas por las que nos preocupamos nosotros son cosas que son añadiduras.
Usted sabe lo que es una añadidura. Añadidura es algo que hay que agregar. Pero la parte importante es un vestido. Si el vestido está bien hecho, entonces está bien hecho. Si necesita una añadidura, ya no es del vestido. Pero Dios pone este ejemplo por medio de su Hijo Jesucristo, al cual sea toda la gloria y toda la honra, porque nosotros necesitamos conocer verdades maravillosas, tan simples como la que estamos hablando hoy, pero que son de mucha trascendencia. Cuánta gente no lucha y lucha y lucha, y a última hora, ¿qué pasa? Un hombre muy rico que dice que se desveló ganando, haciendo, hizo una fortuna. Y cuando él murió, preguntaron ¿cuánto dejó? Y dice que dijeron, lo dejó todo, no se llevó nada. Porque lo único que realmente va a valer es el principio del último verso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que son añadiduras serán añadidas a tu vida, porque tú eres hijo de Dios, hijo de Dios, para siempre, para siempre. Toma esta palabra y dale gracias al Señor por lo que tú vives, y el Señor te va a bendecir en gran manera. Bueno, mis hermanos, han llegado algunas peticiones de oración a la radio. Hermanos que necesitan oración y han enviado peticiones para ponerlas delante del Señor, creyendo que Dios es fiel, Dios es bueno, y que para Él no hay nada imposible. Solamente los hermanos, tal vez un consejo para los hermanos que están enfermos, que pregunten al Señor cuál es el motivo por el cual están enfermos. Hay necesidad de saber. Dios puede hablar y tomar decisión de obedecer la palabra o pedir perdón a causa de circunstancias o situaciones que uno ha vivido, que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, y el enemigo ha aprovechado para estorbar nuestra vida. Después de esta reflexión, yo voy a entrar a decir los nombres de los hermanos que están enfermos. Scarlett Bozarreyes y Steven Bozarreyes están pidiendo sanidad por sus riñones. Padre, en esta hora yo vengo delante de ti, Señor, en la necesidad, Padre, de que oigas nuestra oración en tu amor y en tu misericordia. Los hermanos Bozarreyes están pidiendo oración porque sus riñones están enfermos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú atiendas esta oración y que tú envíes sanidad para la gloria de tu nombre. Sabemos que tú nos oyes y que tú, Señor, haces la obra en tu inmensa misericordia para aquellos que te aman. Que nuestros hermanos, Señor, te amen con todo su corazón para poder tú hacer la obra que ellos necesitan en sus cuerpos. También, Señor, nos escribe los hermanos Michelle Orozco y Adela Salinas. Ellos escriben para que se ore por sanidad. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hermana Scarlett está pidiéndonos, Señor, orar por ella. También la hermana Adilia Pérez y Carmen Ortiz, Brenda Ramírez, Elena Salinas, Michelle Orozco, Adela Salinas. Yo estoy poniendo delante de ti este grupo de hermanos y estoy tomando la autoridad que tú me has dado en el nombre de Jesús para reprender y desautorizar, Señor, toda opresión del enemigo sobre sus cuerpos.
Señor, envía salvación a cada una de las hermanas y hermanos que he mencionado por nombre en este momento. Padre, los pongo delante de ti sabiendo que tú eres bueno y que tú respondes nuestra oración. Visita los corazones de cada uno, oh Dios, y ayúdales para la gloria de tu nombre. Por eso los pongo delante de ti. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor, toda opresión sea reprendida en el nombre de Jesucristo. Hermano Hugo Ambrosio nos pide restauración porque sufrió un accidente. Señor, hermano Hugo, yo te pido, Señor, que tú restaures su cuerpo a causa de este accidente que él sufrió en moto. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Ayúdale en gran manera para la gloria de tu nombre, Señor. Restaura su cuerpo en el nombre de Jesús. La hermana Paulina Vicente, por su sistema nervioso. Señor, hermana Paulina Vicente, que envía sanidad, Señor, a su sistema nervioso. Jesús, que ella te conozca, Señor. Cambia tú su vida para la gloria de tu nombre. Visítala, Padre, en el nombre de Jesús. Visítala para la gloria de tu nombre. También la hermana Berta Vicente López nos pide sanidad de sus rodillas, y Vilma Alvarado sanidad por su cuerpo. Señor, mis hermanos que están enfermos en esta hora, hermana Berta Vicente y hermana Vilma Alvarado, tú eres el Dios que todo lo puede, todo lo sabe. Y en ti siempre hay sanidad, Señor, en el propósito. Por eso yo vengo delante de ti en el nombre de Jesús, a pedirte que tú envíes la sanidad que mis hermanos necesitan. Ellos necesitan esa sanidad en sus cuerpos y tú se las puedes dar. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta hora en que tú nos has permitido llegar hasta los hogares de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús yo te pido que tú los bendigas y los prosperes en todo para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.